La ciudad nunca duerme por completo, pero a las 3 de la madrugada entra en un estado de letargo, una especie de coma inducido por el cansancio colectivo y la oscuridad. Las calles, arterias de asfalto y hormigón que durante el día palpitan con el caos del tráfico y la furia de las bocinas, se transforman bajo la luz ámbar de las farolas en escenarios vacíos, casi teatrales. Es en este horario, en el umbral entre la noche profunda y el amanecer inminente, donde operan aquellos invisibles para el resto de la sociedad. Entre ellos se encontraba Mateo, un hombre de 45 años cuyas manos, marcadas por el trabajo duro y el estrés silencioso, sujetaban el volante de su sedán gris con la familiaridad de quien ha convertido un vehículo en su segunda piel. El interior del coche olía a una mezcla barata de pino sintético y café rancio, el aroma universal de la fatiga. Para Mateo, cada kilómetro recorrido no era un viaje, sino una cuenta regresiva. Cada pasajero, una transacción necesaria para mantener a flote una economía doméstica que hacía aguas por todos los costados. Las deudas, esos fantasmas numéricos que acosaban su mente cada vez que el silencio se apoderaba de la cabina, eran el motor real que lo impulsaba a seguir conduciendo cuando el cuerpo le pedía a gritos el descanso. La aplicación en su teléfono móvil, brillando con una luz azulada y agresiva en el soporte del tablero, era su capataz silencioso. Aquella noche de martes no parecía tener nada de especial. La lluvia fina, esa garúa persistente que no llega a limpiar las calles pero sí a volverlas traicioneras, caía rítmicamente sobre el parabrisas. Las escobillas iban y venían, cortando el agua y la visión del mundo exterior en fragmentos intermitentes. Mateo acababa de dejar a una pareja de jóvenes ebrios en la zona de bares, una carrera corta, mal pagada y ruidosa, y consideraba seriamente apagar la aplicación y regresar a casa. Sus párpados pesaban como plomo. Sin embargo, el sonido digital de una nueva solicitud rompió su monólogo interno, un ping agudo, insistente, que exigía atención. La pantalla mostraba una recogida a 3 kilómetros de distancia, en un barrio antiguo de la ciudad, una zona de casonas venidas a menos y árboles centenarios cuyas raíces levantaban las veredas. El nombre del pasajero era simple, Don Elías. 0 estrellas, algo inusual para un usuario nuevo o muy esporádico. Mateo suspiró, frotándose los ojos con el dorso de la mano, y aceptó el viaje. La lógica de la necesidad se impuso una vez más sobre el deseo de descanso. Giró el volante y el sedán gris se deslizó sobre el pavimento mojado, adentrándose en las calles laberínticas que conducían hacia el destino. El trayecto hacia el punto de recogida fue solitario. La ciudad parecía haberse vaciado de vida, dejando solo las estructuras esqueléticas de los edificios y las sombras alargadas que proyectaban los postes de luz. Al llegar a la dirección indicada, Mateo se encontró frente a una casa de estilo colonial, con la pintura descascarada y una verja de hierro oxidado que parecía no haberse abierto en décadas. No había luces encendidas en la fachada, salvo por una lámpara tenue en el porche que parpadeaba con la irregularidad de un corazón enfermo. Allí, de pie bajo la escasa protección del alero, esperaba una figura solitaria. Mateo detuvo el vehículo y observó a su pasajero antes de desbloquear los seguros. Era un hombre anciano, muy anciano. Su postura era encorvada, como si el peso de los años y la gravedad hubieran llegado a un acuerdo para doblarlo hacia la tierra. Vestía un traje oscuro, de corte anticuado, probablemente de lana gruesa, que parecía 2 tallas más grande para su cuerpo consumido. En su mano derecha aferraba con fuerza el asa de un maletín de cuero desgastado, y en la izquierda se apoyaba en un bastón de madera noble. Llevaba un sombrero de ala corta que ocultaba parcialmente sus ojos, pero incluso a esa distancia, Mateo pudo percibir un aire de solemnidad, casi de luto, que emanaba del anciano. El conductor bajó la ventanilla del copiloto. El aire frío y húmedo de la madrugada invadió la cabina, trayendo consigo el olor a tierra mojada y a ozono. «¿Don Elías?», preguntó Mateo, elevando la voz lo justo para ser escuchado sobre el murmullo del motor. El anciano levantó la vista.
Sus ojos, lechosos y profundos, se encontraron con los del conductor. Asintió lentamente, un movimiento mecánico y pausado. «Sí, joven». «Soy yo», respondió con una voz que sonaba como hojas secas siendo arrastradas por el viento. Una voz frágil, pero con una dicción perfecta, antigua. Mateo, movido por un instinto de respeto que le había inculcado su padre, salió del coche bajo la llovizna para ayudar al pasajero. Rodeó el vehículo y abrió la puerta trasera. El anciano agradeció el gesto con una leve inclinación de cabeza. Al acercarse, Mateo notó que el hombre temblaba. No parecía ser por el frío, sino por una vibración interna, una fragilidad ósea que hacía que cada movimiento parecía un esfuerzo titánico. El olor que desprendía era peculiar, naftalina, tabaco viejo y algo más, algo dulzón y rancio, como flores marchitas en una habitación cerrada. «Permítame ayudarle con el maletín», ofreció Mateo, extendiendo la mano. El anciano reaccionó con una rapidez sorprendente, estrechando el maletín contra su pecho. «No, no es necesario», dijo apresuradamente, con un brillo de alarma en la mirada. «Lo llevaré conmigo. Es personal». Mateo no insistió. Ayudó al hombre a acomodarse en el asiento trasero, cerró la puerta con suavidad y regresó al volante. Una vez dentro, el silencio volvió a instaurarse, pero ahora tenía una cualidad diferente. Ya no era un silencio vacío, sino uno cargado de presencia, denso y pesado. Mateo inició el viaje en la aplicación. El destino estaba al otro lado de la ciudad, en una zona periférica conocida por sus descampados y algunas residencias de reposo aisladas. Durante los primeros 10 minutos, ninguno de los dos pronunció palabra. Mateo miraba de vez en cuando por el espejo retrovisor. Don Elías permanecía inmóvil, con la vista clavada en la ventanilla, observando pasar las luces de la ciudad como quien mira una película que ya ha visto 1000 veces y cuyo final conoce de memoria. Sus manos, nudosas y manchadas por la edad, acariciaban el cuero del maletín sobre su regazo con un ritmo casi hipnótico. Fue el anciano quien rompió el silencio, con una pregunta que tomó a Mateo desprevenido. «¿Le gusta su trabajo, joven?» Mateo parpadeó, ajustando la vista a la carretera oscura. «Es un trabajo, señor. Paga las cuentas». «A veces eso es suficiente», respondió con honestidad, sin adornos. Don Elías emitió un sonido que podría haber sido una risa o un suspiro. «Las cuentas, sí. Siempre hay cuentas que pagar. Deudas de dinero, deudas de tiempo, deudas de honor. La vida no es más que una larga serie de transacciones, ¿no le parece?» La conversación tenía un tono filosófico y melancólico que no encajaba con la banalidad de un viaje en Uber a las 3 de la mañana. Mateo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. «Supongo que tiene razón, aunque a veces uno quisiera que fuera algo más», dijo el conductor, tratando de seguirle la corriente. «Lo es», murmuró el anciano, girando la cabeza para mirar la nuca de Mateo. «A veces hay momentos de gracia, pequeños gestos, decisiones que cambian el curso de las cosas, aunque en ese momento parezcan insignificantes». El coche avanzaba por una avenida solitaria flanqueada por edificios industriales cerrados. La lluvia había arreciado, convirtiéndose en un tamborileo constante sobre el techo metálico. Mateo notó que el anciano parecía agitado. Su respiración se había vuelto un poco más audible, un silbido asmático en la quietud del vehículo. «¿Se encuentra bien, don Elías? ¿Quiere que paremos?», preguntó Mateo, preocupado. La fragilidad del pasajero era evidente. «No, no pare, debo llegar, el tiempo se agota», respondió el anciano con urgencia. «Solo conduzca». Mateo aceleró ligeramente, sintiendo una punzada de ansiedad en el estómago.
Había algo en la situación, en el pasajero, en el destino remoto, que activaba sus alarmas internas. Sin embargo, su naturaleza no era la de juzgar ni la de temer sin causa. Era un hombre que cumplía con su deber. Llegaron al destino 20 minutos después. No era una residencia de ancianos, ni un hospital. La dirección marcaba el final de una calle sin salida, frente a una estructura que parecía una antigua capilla abandonada o quizá una pequeña biblioteca municipal clausurada. Estaba oscuro, desolado, rodeado de maleza alta que se mecía con el viento. No había ninguna otra alma en kilómetros a la redonda. ¿Es aquí?, preguntó Mateo, incrédulo, girándose hacia atrás. No podía dejar a un anciano en un lugar así, en medio de la nada y bajo la lluvia. Sí, es aquí, dijo don Elías, pero no hizo ademán de bajar de inmediato. Se quedó mirando el edificio en ruinas con una expresión de profunda tristeza y a la vez de alivio. Entonces comenzó el momento que definiría el futuro de Mateo, aunque él aún no lo sabía. El anciano comenzó a buscar en los bolsillos interiores de su abrigo con manos temblorosas. Sacó una billetera de piel gruesa y antigua. Al abrirla, Mateo pudo ver, gracias a la luz de cortesía del auto, que estaba llena. No eran unos pocos billetes para pagar la carrera. Había un fajo considerable de dinero, billetes de alta denominación, apretados y ordenados. Don Elías extrajo un puñado de billetes sin contarlos. Eran, a simple vista, 5 o 6 veces el valor del viaje. Con mano temblorosa, extendió el dinero hacia el espacio entre los asientos delanteros. «Tome, por su amabilidad, por escuchar a un viejo», dijo, su voz quebrándose ligeramente. Mateo miró el dinero. En su mente aparecieron instantáneamente las imágenes de las facturas de luz vencidas sobre la mesa de su cocina, la matrícula escolar de su hija que debía pagar la próxima semana, el aviso del banco. Ese dinero, ese puñado de papel que el anciano le ofrecía con desdén, podría solucionar su mes entero. Podría comprarle tranquilidad. La tentación fue física, una opresión en el pecho, una sequedad en la boca. Era fácil, solo tenía que estirar la mano y tomarlo. El pasajero lo ofrecía voluntariamente, no era un robo, era una propina generosa. Pero luego miró la cara de don Elías. Vio la soledad abismal en sus ojos, la ropa que, aunque elegante, estaba raída en los puños. Vio a un hombre que parecía estar despidiéndose de todo, despojándose de lo material porque ya no le servía. Y en ese instante, la conciencia de Mateo, forjada en años de honestidad simple y dura, se interpuso como un muro de acero. Algo en su interior le gritó que aceptar ese dinero estaba mal, que aprovecharse de la confusión, la tristeza o la senilidad de ese anciano en medio de la noche era un acto que lo mancharía para siempre. No era cuestión de lógica, era cuestión de decencia. Mateo negó con la cabeza suavemente y puso su mano sobre la del anciano, deteniendo el gesto. «No, don Elías, no puedo aceptar eso». El anciano se detuvo, confundido. «¿Cómo? Es dinero, es bueno, tómelo». «El viaje ya está pagado por la aplicación, señor, y eso es demasiado». «No es correcto», dijo Mateo con firmeza, pero con una suavidad extrema. «Guárdelo. Quizás lo necesite para lo que sea que vaya a hacer aquí». Don Elías lo miró fijamente durante unos segundos que parecieron eternos. Sus ojos recorrieron el rostro del conductor, buscando alguna señal de engaño o burla, pero solo encontraron la fatiga honesta de un trabajador. Lentamente, una sonrisa triste, casi imperceptible, se dibujó en los labios del anciano. «Eres un buen hombre», susurró don Elías. La frase sonó como una sentencia o una bendición. «Quedan pocos, muy pocos». El anciano retiró la mano y volvió a guardar el dinero en su billetera, aunque con cierta renuencia. Luego aferró su maletín con fuerza. «No lo olvidaré», dijo.
Abrió la puerta y el sonido de la lluvia inundó nuevamente el coche. Mateo se desabrochó el cinturón y se giró para ver si necesitaba ayuda para bajar, pero el anciano, sacando fuerzas de flaqueza, ya estaba de pie sobre la acera mojada. Abrió el paraguas negro que también llevaba consigo y que Mateo no había notado hasta ese momento. «Vaya con Dios, joven», dijo don Elías antes de cerrar la puerta. Mateo se quedó allí, con el motor en marcha, observando a través del cristal empañado. Vio cómo la figura encorvada se alejaba lentamente hacia la oscuridad del edificio abandonado, cojeando, luchando contra el viento. Esperó 1 minuto, 2, asegurándose de que el hombre no cayera o se arrepintiera. Pero don Elías no miró atrás. Simplemente se fundió con las sombras, desapareciendo en la negrura de la noche como si nunca hubiera existido. Finalmente, Mateo puso el coche en marcha. Se sentía extraño, una mezcla de alivio moral y esa punzada persistente de la necesidad económica. Había rechazado una fortuna pequeña, sí, pero se sentía ligero. Mientras conducía de regreso a la civilización, a las calles iluminadas y seguras, pensó que esa sería una anécdota curiosa para contarle a su esposa. El viejo que quiso darme su herencia, pensó con una sonrisa irónica. No tenía forma de saber que aquel encuentro no había terminado. No tenía forma de saber que aquel acto de rechazar el dinero había desencadenado una serie de eventos que ya estaban en movimiento, engranajes invisibles girando en la oscuridad. Mateo regresó a su casa, se duchó con agua caliente para quitarse el frío de los huesos y se metió en la cama junto a su mujer, durmiendo el sueño de los justos, el sueño profundo de quien tiene la conciencia tranquila. Los días pasaron con su habitual monotonía, miércoles, jueves, viernes. El recuerdo del anciano de traje raído y mirada profunda se fue desvaneciendo, sepultado bajo nuevas carreras, nuevos pasajeros, el tráfico infernal y las preocupaciones cotidianas. La vida de Mateo siguió su curso predecible, hasta que llegó la mañana del martes siguiente. Era temprano. Apenas las 7 de la mañana. Mateo estaba en la cocina, preparándose un café antes de salir a su turno matutino. La casa estaba en silencio, su hija aún dormía y su esposa se preparaba en el baño. Todo era normalidad, paz doméstica. El sol entraba por la ventana, prometiendo un día despejado, muy diferente a aquella noche de tormenta. Entonces, sucedió. 3 golpes secos, autoritarios, resonaron en la puerta principal. No eran los golpes de un vecino, ni los nudillos suaves de un vendedor. Eran golpes ejecutados con la precisión y la fuerza de la autoridad. Bam, bam, bam. El sonido congeló a Mateo con la taza de café a medio camino de sus labios. Hubo un silencio denso. Su esposa salió del baño, con una toalla en la cabeza, mirándolo con interrogación y un leve temor en los ojos. Nadie espera visitas a esa hora, y mucho menos de esa manera. Mateo dejó la taza en la mesa con cuidado y caminó hacia la entrada. El pasillo parecía más largo de lo habitual. Al llegar a la puerta, miró por la mirilla. Lo que vio hizo que su corazón se saltara a un latido y la sangre se le helara en las venas. Al otro lado de la madera, distorsionados por el lente de la mirilla pero inconfundibles, había 2 uniformes, azul oscuro, placas brillantes reflejando la luz del pasillo, gorras oficiales. Y detrás de ellos, 2 hombres más en trajes civiles, con rostros serios, inescrutables, sosteniendo carpetas. Policía. Mateo tragó saliva. Su mente corrió a 1000 por hora, repasando cada infracción de tráfico, cada semáforo en ámbar, cada documento del coche. Pero la intuición, esa voz que le había dicho que no aceptara el dinero una semana atrás, ahora le gritaba algo diferente. Sabía, con una certeza aterradora, que esto no era por una multa de tráfico. Abrió la puerta. El oficial más alto, un hombre con bigote y ojos cansados, lo miró de arriba a abajo, contrastando su rostro con una fotografía que llevaba en la mano. ¿Es usted el señor Mateo Velasco?, preguntó el oficial con voz grave.
Sí, soy yo, respondió Mateo, su voz apenas un susurro. Señor Velasco, somos de la División de Homicidios e Investigación Criminal. Necesitamos que nos acompañe. ¿Acompañarlos? ¿Por qué? Mateo sintió que las rodillas le fallaban. Su esposa apareció detrás de él, soltando un grito ahogado. El detective de civil dio un paso adelante. Su mirada era fría, calculadora, analizando cada microexpresión en el rostro del conductor. Se trata de un asunto relacionado con un pasajero que usted transportó la semana pasada, dijo el detective, sin apartar la vista de los ojos de Mateo. Un hombre identificado como Elías Montalvo. Necesitamos saber exactamente qué pasó esa noche, señor Velasco, y necesitamos saber dónde está el dinero. La palabra dinero flotó en el aire como una acusación tóxica. Mateo sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies. El rechazo, el gesto noble, el viejo edificio abandonado, todo cobraba de repente un sentido siniestro y amenazante. La realidad se fracturó en ese umbral. La semana de calma había sido solo el ojo del huracán, y ahora la tormenta real acababa de derribar su puerta. Aquí comienza la narración de los hechos, reconstruyendo con precisión quirúrgica los eventos que transformaron una noche ordinaria en el inicio de una pesadilla judicial. En el universo cerrado de un vehículo en movimiento a las 3 de la madrugada, el tiempo parece distorsionarse. Para Mateo Velasco, el conductor, y su enigmático pasajero, don Elías, los minutos que transcurrieron desde la recogida en aquel barrio antiguo hasta el destino final no se midieron en segundos, sino en silencios. El sedán gris avanzaba como una cápsula aislada del resto del mundo, surcando avenidas desiertas donde los semáforos cambiaban de color para nadie, testigos mudos de una travesía que, aunque aparentaba normalidad, estaba cargada de una tensión eléctrica, casi palpable. Dentro del habitáculo, la atmósfera se había espesado. No era simplemente el olor a humedad que se filtraba cada vez que las ráfagas de viento golpeaban los cristales. Era la presencia del anciano. Don Elías no era un pasajero común. Su inmovilidad era absoluta, casi estatuaria. Mientras la ciudad se desdibujaba al otro lado de las ventanillas empañadas, Mateo no podía evitar lanzar miradas furtivas al espejo retrovisor. Lo que veía lo inquietaba profundamente. El anciano no parpadeaba con la frecuencia normal de un ser humano, y sus manos, aferradas al maletín de cuero con una fuerza que blanqueaba sus nudillos, sugerían que aquello que transportaba no era meramente equipaje, sino una carga vital, un secreto o quizás una condena. El sonido de los neumáticos sobre el asfalto mojado creaba un zumbido hipnótico, roto únicamente por la respiración dificultosa del pasajero. Era un silbido leve, el sonido de unos pulmones que han respirado el aire de demasiadas décadas y que ahora luchaban por capturar oxígeno en una noche opresiva. Mateo, un hombre pragmático, acostumbrado a lidiar con borrachos, parejas discutiendo y ejecutivos estresados, sentía una incomodidad nueva, una especie de instinto primario que le advertía que estaba transportando a alguien que existía en los márgenes de la realidad convencional. La conversación que siguió, iniciada por el anciano, no hizo más que profundizar este abismo de extrañeza. Cuando don Elías habló sobre las deudas de la vida, su tono no era el de una charla casual para matar el tiempo. Sus palabras resonaron con la gravedad de una sentencia. Hablaba de transacciones, de honor y de tiempo con la autoridad de quien ha visto el final del camino y ha regresado para contarlo. Mateo, con sus propias preocupaciones financieras devorándole el estómago, la hipoteca, las colegiaturas, los préstamos, se sintió extrañamente desnudo ante aquel análisis filosófico. Era como si el anciano pudiera leer los números rojos en su cuenta bancaria a través de la nuca. El GPS del teléfono marcó el desvío final. Dejaron atrás las luces de sodio de la autopista urbana y se adentraron en una zona periférica, un sector industrial abandonado donde las estructuras de hormigón se alzaban como esqueletos de una civilización extinta.
La lluvia arreciaba, convirtiendo el camino de tierra y grava en un lodazal traicionero. El coche se sacudía violentamente, pero don Elías no mostraba reacción alguna. Su mirada seguía fija en el vacío, o quizás en un punto en el tiempo que solo él podía ver. Al llegar a las coordenadas indicadas, el escenario que se reveló ante los faros del coche era desolador. No había rastro de vida humana. Frente a ellos se erigía una construcción ruinosa, lo que parecía haber sido una capilla o un pequeño orfanato décadas atrás, ahora reclamado por la hiedra y el olvido. Las ventanas eran cuencas vacías y oscuras. El techo había cedido en varios puntos. ¿Por qué un hombre de la edad de don Elías, vestido con un traje formal y portando un maletín, querría ser dejado en un lugar tan inhóspito en medio de una tormenta? La lógica dictaba que Mateo debía cuestionarlo, debía negarse a dejarlo allí por seguridad. Pero la autoridad que emanaba del anciano era absoluta. Fue entonces cuando ocurrió el incidente central, el punto de inflexión que definiría todo lo que vendría después. El anciano, con una urgencia repentina, extrajo aquella billetera de piel. Bajo la luz amarillenta del interior del coche, el dinero que sacó no parecía real. Eran billetes antiguos, pero en perfecto estado, crujientes, de denominaciones altas. La cantidad que don Elías extendió hacia la consola central era exorbitante para una carrera de 15 minutos. Representaba, para un hombre en la situación de Mateo, un salvavidas. Analicemos este momento con detenimiento. Aquí tenemos a un conductor agotado, acosado por las deudas, a las 3 de la mañana. Frente a él, un anciano desconocido le ofrece voluntariamente una suma que podría resolver sus problemas inmediatos. No había testigos, no había cámaras. La transacción era, en apariencia, lícita. Una propina generosa de un hombre excéntrico. La tentación humana, el impulso de supervivencia económica, debió ser abrumador. Mateo podía haber tomado el dinero, haber dado las gracias y haber regresado a casa con la sensación de haber ganado la lotería. Pero Mateo Velasco operaba bajo un código ético rígido, una herencia moral que no admitía matices en situaciones como esta. Al mirar al anciano no vio una oportunidad, vio vulnerabilidad. Vio a un hombre que quizás no estaba en sus cabales, un hombre que se estaba desprendiendo de sus posesiones en un acto de despedida final. Aceptar ese dinero se sentía, para Mateo, como un acto de rapiña, como robarle a un fantasma. Su negativa fue firme pero suave. No, don Elías, no puedo aceptar eso. Esas 5 palabras sellaron su destino. Al rechazar el dinero, Mateo creyó estar protegiendo su integridad, manteniendo su conciencia limpia. No podía saber que, paradójicamente, ese acto de bondad sería el catalizador de la sospecha. El anciano, sorprendido por la honestidad en un mundo que ya no reconocía, guardó el dinero con una mezcla de asombro y resignación. Su frase de despedida, «Eres un buen hombre, quedan pocos», sonó menos como un halago y más como una advertencia profética. El descenso del anciano del vehículo fue una escena sacada de una película de cine negro. La lluvia caía en cortinas densas, mientras la figura encorvada de don Elías se alejaba hacia las ruinas, apoyándose en su bastón, siendo tragado lentamente por la oscuridad. Mateo esperó, con el motor en ralentí, hasta que la figura desapareció por completo. No hubo una luz que se encendiera dentro del edificio. No hubo otra persona que saliera a recibirlo. Solo la noche y la lluvia. Mateo sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. Una sensación de irrealidad que lo acompañó durante todo el trayecto de regreso a la civilización. Durante la semana siguiente, la vida de Mateo volvió a su cauce habitual. La memoria humana es un mecanismo de defensa eficiente. Tiende a enterrar lo inexplicable bajo capas de rutina. Los desayunos con su familia, el tráfico de la hora punta, las noticias en la radio, todo contribuyó a que la noche del martes y el extraño pasajero se convirtieran en una anécdota difusa, una historia curiosa para contar en una cena, pero nada más.
Mateo durmió tranquilo, convencido de que su actuación había sido la correcta, la única posible para un hombre de bien. Pero la realidad, como un depredador paciente, estaba acechando. El martes siguiente, 7 días exactos después del viaje, la burbuja de normalidad estalló. Eran las 7 de la mañana. La luz del sol inundaba la cocina de los Velasco. El olor a café recién hecho prometía un día productivo. La paz doméstica era absoluta. Y entonces los golpes en la puerta. No eran golpes de cortesía. Eran percusiones secas, autoritarias, diseñadas para intimidar y exigir obediencia. El sonido resonó en la casa como disparos. Mateo, con la taza de café en la mano, sintió esa punzada instintiva en el estómago que todos los animales sienten ante el peligro inminente. Al acercarse a la puerta, el pasillo se estiró, haciéndose interminable. Lo que vio a través de la mirilla destrozó cualquier esperanza de que fuera un error o una visita rutinaria. La presencia policial en la puerta de un ciudadano común a esa hora de la mañana nunca es una buena señal. Pero no eran solo policías uniformados, había hombres de traje, detectives de la División de Homicidios. Sus rostros eran máscaras de seriedad profesional, ojos entrenados para detectar la mentira, posturas rígidas de quien espera que el sospechoso intente huir. Al abrir la puerta, el aire de la mañana se sintió gélido. El intercambio verbal fue breve, brutal en su eficiencia. La confirmación de identidad, la notificación de que debía acompañarlos. La mirada aterrorizada de su esposa al fondo del pasillo, con las manos cubriéndose la boca, una imagen que se grabaría a fuego en la mente de Mateo. El detective al mando, un hombre cuya presencia llenaba el umbral de la puerta, lanzó la acusación sin preámbulos. No preguntó por el viaje, no preguntó por la ruta. Fue directo al corazón del asunto, revelando que sabían mucho más de lo que Mateo podía imaginar. Se trata de un asunto relacionado con un pasajero, Elías Montalvo. El nombre golpeó a Mateo. Don Elías, el anciano de la capilla abandonada. Pero lo que heló la sangre en sus venas no fue el nombre, sino la implicación de la siguiente frase del detective. No le estaban preguntando simplemente qué había pasado. La pregunta llevaba implícita una acusación de robo o quizás algo peor. Y necesitamos saber dónde está el dinero. En ese instante, el mundo de Mateo se detuvo. El dinero que había rechazado. El dinero que, por honor, no había tocado. Ahora, ese mismo dinero se había convertido en el centro de una investigación criminal de alto nivel. La ironía era cruel y perfecta. Su acto de honestidad no había sido registrado, no había dejado huella. Para la policía, él era la última persona que había visto a Elías Montalvo, un hombre que aparentemente había desaparecido o muerto, y cuyo dinero se había desvanecido. Mateo fue escoltado fuera de su casa, ante la mirada atónita de los vecinos que comenzaban a asomarse. El hombre que una semana atrás había actuado con la nobleza de un santo, ahora era introducido en la parte trasera de una patrulla como un criminal peligroso. Mientras las luces azules de la sirena rebotaban en las fachadas de las casas suburbanas, Mateo comprendió con horror que la verdad no siempre es suficiente para protegerse. Había entrado en un juego cuyas reglas desconocía, un laberinto legal y criminal que había comenzado con un simple ping en su teléfono móvil. El viaje hacia la comisaría fue silencioso, pero la mente de Mateo era un caos de preguntas sin respuesta. ¿Quién era realmente don Elías? ¿De dónde venía ese dinero? ¿Por qué la policía de homicidios estaba involucrada? Y, lo más aterrador de todo, ¿cómo iba a probar su inocencia cuando la única evidencia de su honestidad había desaparecido en la oscuridad de una ruina abandonada? La puerta de la celda de interrogatorios se cerró con un sonido metálico definitivo. Mateo Velasco, el conductor altruista, estaba ahora solo, sentado en una silla de metal atornillada al suelo, bajo la luz fría de un fluorescente que parpadeaba. Frente a él, un espejo de 2 vías ocultaba a los observadores.
La pesadilla acababa de comenzar, y la pregunta sobre el dinero seguía flotando en el aire, una espada de Damocles lista para caer sobre su cuello. Lo que descubriría en las próximas horas no solo pondría a prueba su coartada, sino que sacudiría los cimientos de todo lo que creía saber sobre la justicia y el destino. Porque Elías Montalvo no era un simple anciano jubilado, y aquel viaje bajo la lluvia no había sido una casualidad. Había sido el primer acto de una tragedia que llevaba años gestándose, y Mateo, sin saberlo, había aceptado un papel protagonista en el desenlace. La lluvia de aquella noche fatídica había dejado de caer hacía una semana, pero para Mateo Velasco, la verdadera tormenta estaba a punto de desatarse en el interior de una sala de interrogatorios, bajo la luz estéril y zumbante de unos tubos fluorescentes que parpadeaban con una frecuencia hipnótica y desquiciante. Para entender la magnitud del abismo en el que el conductor estaba a punto de caer, es necesario diseccionar los eventos que siguieron al cierre de la puerta de su apartamento con precisión forense. La escena doméstica, rota por la intrusión de la autoridad, se transformó rápidamente en un procedimiento policial estándar, frío y deshumanizante. Mateo no fue invitado a salir, fue extraído de su entorno. Mientras caminaba por el pasillo del edificio escoltado por los oficiales, la realidad se fragmentó. Los vecinos, alertados por el ruido y la presencia inusual de la ley a horas tan tempranas, entreabrían sus puertas, asomando rostros llenos de curiosidad morbosa y juicio silencioso. En sus ojos, Mateo ya no era el vecino amable del 4B que saludaba en el ascensor. Ahora era un sospechoso, una figura marcada por la duda. La presunción de inocencia es un concepto legal, pero en el Tribunal de la Opinión Pública del vecindario, la presencia de esposas, aunque en este caso aún no se las habían puesto, la escolta era férrea, equivalía a una sentencia condenatoria. El viaje hacia la comisaría central transcurrió en un silencio denso dentro de la patrulla. Mateo iba en el asiento trasero, observando la ciudad despertar a través de una ventanilla con rejas. La ironía era brutal. Él, que pasaba sus días y noches conduciendo por esas mismas calles con libertad, llevando a otros a sus destinos, ahora era un pasajero cautivo, sin control sobre el volante de su propio destino. Su mente, en estado de shock, intentaba rebobinar la cinta de los acontecimientos, buscando el error, el momento exacto en que su vida se había descarrilado. Y siempre regresaba a la misma imagen, la mano temblorosa de don Elías, el fajo de billetes rechazado y la espalda encorvada del anciano perdiéndose en la oscuridad. ¿Había cometido un error al ser honesto? Si hubiera tomado el dinero, ¿el anciano habría regresado a casa? Preguntas sin respuesta que rebotaban en su cráneo como ecos en una caverna vacía. Al llegar a la sede de la División de Investigación Criminal, el ambiente cambió. El aire olía a café rancio, papel viejo y ansiedad acumulada. Mateo fue procesado con una eficiencia burocrática que resultaba aterradora. Le retiraron sus pertenencias, el cinturón, los cordones de los zapatos, el teléfono móvil, la cartera. Cada objeto depositado en la bandeja de plástico era un pedazo de su identidad que le era arrebatado, dejándolo vulnerable, reducido a un número de expediente y un cuerpo en una silla. Lo condujeron a la sala 3. Una habitación pequeña, pintada de un gris institucional deprimente, con un espejo de vidrio unidireccional que ocupaba una de las paredes laterales. En el centro, una mesa de metal atornillada al suelo y 3 sillas. Mateo se sentó, sintiendo el frío del metal traspasar la tela de su pantalón. El tiempo en esos lugares no se mide en minutos, sino en latidos acelerados. Lo dejaron esperar. Es una técnica vieja, un desgaste psicológico diseñado para que la mente del sujeto comience a conspirar contra sí misma, imaginando los peores escenarios antes de que se formule la primera pregunta. Finalmente, la puerta se abrió. Entraron los 2 detectives de civil que habían estado en su apartamento. El primero, el que había hablado antes, se llamaba Inspector Rivas. Era un hombre corpulento, de gestos lentos pero mirada afilada, como un depredador que no necesita correr para cazar.
El segundo, más joven y nervioso, llevaba una carpeta gruesa bajo el brazo y una grabadora digital que depositó sobre la mesa con un clic seco. «Bien, Mateo», dijo Rivas, sentándose frente a él y omitiendo el señor, estableciendo una falsa cercanía. «Vamos a empezar desde el principio». Y cuando digo el principio, me refiero al momento exacto en que aceptaste la solicitud de viaje en tu aplicación la noche del martes pasado, a las 02:45 am. Mateo carraspeó, su garganta estaba seca como papel de lija. Yo solo estaba trabajando. Entró la solicitud, estaba cerca y la acepté. Es lo que hago. El pasajero. Elías Montalvo, interrumpió el detective más joven, abriendo la carpeta y deslizando una fotografía sobre la mesa. No era una foto de carnet, era una imagen de una cámara de seguridad, granulada pero clara. Mostraba a don Elías entrando en un banco días antes del viaje. Mateo miró la foto. Era él, el mismo traje, la misma postura cansada. «Sí, es él. Lo recogí en la calle San Martín». Rivas se inclinó hacia adelante, invadiendo el espacio personal de Mateo. «Sabemos dónde lo recogiste, Mateo. Tenemos los datos del GPS de tu teléfono y del coche. Sabemos la ruta exacta que tomaste. Sabemos que te desviaste de las arterias principales. Sabemos que condujiste hasta la zona industrial de Los Álamos, un lugar donde no hay nada, excepto ruinas y ratas. ¿Por qué llevaste a un anciano de 82 años a un matadero abandonado en medio de una tormenta?» La palabra matadero golpeó a Mateo con fuerza física. «No, no es un matadero. Era un edificio viejo, parecía una capilla o algo así. Él me lo pidió. Yo no quería dejarlo allí. Le dije que era peligroso, que estaba lloviendo muy fuerte, pero él insistió. Me dijo que tenía que resolver un asunto». El detective joven tomó notas furiosamente. Rivas mantuvo la mirada fija en los ojos de Mateo, buscando la mentira, el parpadeo delator. «Un asunto», repitió Rivas con escepticismo. «¿Qué tipo de asunto resuelve un anciano en una ruina a las 3 de la madrugada?» «No lo sé. Hablaba de deudas, de cosas del pasado. Parecía que se estaba despidiendo». Hubo un silencio pesado en la sala. Los detectives intercambiaron una mirada rápida, indescifrable. Rivas suspiró y sacó otro documento de la carpeta. «Mateo, vamos a dejar de dar vueltas. El señor Elías Montalvo no es un simple jubilado. Su familia denunció su desaparición la mañana siguiente a tu viaje. Ha estado desaparecido una semana. Y lo último que se sabe de él es que subió a tu coche. Pero hay algo más importante». El detective hizo una pausa dramática, dejando que la tensión se acumulara hasta volverse casi irrespirable. «Ese día, antes de subir a tu vehículo, el señor Montalvo retiró una suma considerable de sus ahorros de toda la vida. $50,000 en efectivo. Billetes grandes». La mente de Mateo voló de regreso al interior del coche, a la luz de cortesía iluminando la billetera de piel gruesa, al fajo de billetes que el anciano le había extendido. El sudor frío comenzó a perlar su frente. Él intentó dármelo», susurró Mateo. La confesión pareció sorprender a los detectives, pero no de la manera que Mateo esperaba. Rivas arqueó una ceja. «¿Intentó dártelo? $50,000? ¿Así, sin más?» «No todo. Sacó un puñado. Dijo que era por mi amabilidad. Dijo que quería ayudarme. Pero yo no lo acepté. Se lo devolví. Le dije que lo guardara». El detective joven soltó una risa corta, incrédula, carente de humor. «Déjame ver si entiendo», dijo el joven. «Eres un conductor de Uber que trabaja turnos de 12 horas. Hemos revisado tus finanzas, Mateo. Tienes 2 meses de atraso en la hipoteca, las tarjetas de crédito al límite. Tu hija necesita frenos dentales. ¿Y me estás diciendo que un desconocido te ofreció miles de dólares en efectivo, sin testigos, en un lugar oscuro? ¿Y tú, como un santo moderno, dijiste no gracias?»
Es la verdad, exclamó Mateo, la desesperación comenzando a teñir su voz. No podía tomarlo, se veía mal, estaba triste, sentí que se estaba aprovechando de su propia confusión. Mi padre me enseñó que el dinero fácil siempre sale caro. No lo toqué. Rivas golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo saltar la grabadora. El sonido resonó como un disparo en la pequeña habitación. «Basta de cuentos de hadas, Mateo», bramó el inspector, perdiendo la compostura calculada. «Hemos rastreado la zona. Hemos peinado ese edificio abandonado. No hay rastro de Elías Montalvo. No hay rastro del dinero. Ni un solo billete». Rivas se levantó y comenzó a caminar alrededor de la mesa, como un tiburón rodeando a un náufrago. «Aquí es donde tu historia se cae a pedazos. Si lo dejaste allí, vivo y con el dinero, ¿dónde está?» Un hombre de su edad, con problemas de movilidad, bajo una tormenta, no camina lejos. Los perros de la unidad canina no encontraron rastro de salida del perímetro. Es como si la tierra se lo hubiera tragado, o como si nunca hubiera bajado de ese coche en ese lugar. La implicación era clara y aterradora. No lo estaban acusando solo de robo. Estaban construyendo una narrativa de homicidio. La policía creía que Mateo había visto el dinero, había conducido al anciano a un lugar apartado, lo había matado, se había deshecho del cuerpo y se había quedado con el efectivo. La negativa a aceptar la propina que Mateo esgrimía como prueba de su inocencia, para ellos sonaba como la coartada fabricada más absurda de la historia. ¿Quién rechaza una fortuna? En la mente cínica de un detective de homicidios, nadie. «Quiero ver a un abogado», dijo Mateo, su voz temblando. Sabía que era, lo que se decía en las películas, la única carta que le quedaba. «Tienes derecho a uno, claro», dijo Rivas, recuperando la calma fría. «Pero un abogado no va a cambiar los hechos. Eres la última persona que lo vio. Tu GPS te sitúa en la escena del crimen. Tienes un móvil económico claro. Y el cuerpo del delito, el dinero, ha desaparecido». El detective se inclinó una vez más, bajando la voz a un susurro conspirativo. «Ayúdanos, Mateo. Dinos dónde dejaste el cuerpo. Dinos dónde escondiste el dinero. Si colaboras, podemos hablar con el fiscal. Podemos decir que fue un accidente, que la situación se salió de control». «Pero si sigues con esta historia del buen samaritano, te vas a pudrir en la cárcel por el resto de tu vida». Mateo cerró los ojos. La oscuridad detrás de sus párpados era el único refugio que le quedaba. Veía la cara de su esposa, la sonrisa de su hija. Todo eso se estaba desmoronando, ladrillo a ladrillo, bajo el peso de una coincidencia monstruosa. La verdad, su verdad, sonaba inverosímil incluso para sus propios oídos bajo la presión de esa sala. «Yo no lo maté», sollozó, con la cabeza entre las manos. «Yo lo dejé allí. Él caminó hacia la oscuridad. Me dijo que no lo olvidaría». «Nosotros tampoco lo olvidaremos, Mateo», sentenció Rivas. En ese momento, la puerta de la sala se abrió de nuevo. Un oficial uniformado asomó la cabeza y llamó al inspector Rivas con urgencia. Hubo un intercambio de susurros rápidos y tensos en el umbral. Rivas miró a Mateo con una expresión nueva, algo entre la confusión y la alerta máxima. Volvió a entrar en la sala, pero esta vez no se sentó. «Manténlo aquí», le ordenó al detective joven, «y que no hable con nadie». «¿Qué pasa, jefe?», preguntó el joven. «Acaban de encontrar algo en el edificio abandonado». «¿El cuerpo?». Rivas negó con la cabeza lentamente, su rostro ensombrecido por una duda repentina. «No, algo peor. Han encontrado un sótano oculto. Y parece que el señor Montalvo no estaba solo allí». La puerta se cerró de golpe, dejando a Mateo solo con el detective joven y el zumbido incesante de la luz fluorescente. La narrativa había cambiado. Ya no se trataba simplemente de un conductor codicioso y un anciano vulnerable. El descubrimiento de un sótano oculto en aquel orfanato en ruinas introducía una variable desconocida,
un elemento de horror que trascendía el simple robo. Mateo levantó la vista y miró su reflejo en el espejo unidireccional. Se veía demacrado, envejecido 10 años en una sola mañana. Pero en sus ojos, detrás del miedo, empezaba a surgir una comprensión escalofriante. Don Elías no había ido allí a morir, había ido a buscar algo, o a alguien, y al rechazar el dinero, al no interferir, Mateo le había permitido completar su misión, fuera cual fuera. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en el perímetro acordonado por la cinta amarilla de escena del crimen, los equipos forenses descendían por una escalera de piedra descubierta bajo los escombros de la capilla. Las linternas cortaban la oscuridad húmeda y rancia del subsuelo. Lo que estaban a punto de revelar no exoneraría a Mateo inmediatamente. De hecho, complicaría su situación hasta límites insospechados. Porque el pasado de Don Elías, ese asunto que tenía que resolver, estaba escrito en las paredes de ese sótano, y era una historia escrita con sangre y décadas de silencio. La policía creía tener al culpable esposado a una mesa, pero la realidad era que acababan de abrir la puerta a un misterio mucho más antiguo y oscuro, donde el dinero era la menor de las preocupaciones. Mateo Velasco, el conductor honesto, era ahora la pieza clave en un rompecabezas macabro que apenas comenzaba a mostrar su verdadera forma. Y la pregunta seguía flotando en el aire viciado de la comisaría, más potente que nunca. Si Don Elías no estaba en el sótano y no estaba muerto en la superficie, ¿dónde estaba el anciano? ¿Y en qué se había convertido aquella noche de tormenta? El detective joven miró a Mateo, ya sin la arrogancia de antes, sino con una inquietud palpable. La llamada de la escena del crimen había alterado la atmósfera. La certeza policial se resquebrajaba. ¿Qué viste realmente esa noche, Mateo?, preguntó el joven, esta vez no como un interrogador, sino como alguien que necesita saber la verdad para entender a qué se enfrentan. ¿Qué te dijo exactamente antes de bajar? Mateo respiró hondo, tratando de estabilizar su pulso. Dijo que quedaban pocos hombres buenos y que iba a pagar sus deudas. ¿Qué deudas? Las de la vida, respondió Mateo, recordando la frialdad en la voz del anciano. Dijo que el tiempo se había acabado. El zumbido de la luz pareció intensificarse, como anunciando el descenso a un nuevo círculo del infierno judicial y criminal. La pesadilla de Mateo Velasco había dejado de ser una cuestión de tráfico o dinero. Ahora era una cuestión de supervivencia ante una verdad que había permanecido enterrada y que él, sin querer, había ayudado a desenterrar. La atmósfera dentro de la Sala 3 de la División de Investigación Criminal se había densificado hasta adquirir una consistencia casi sólida, una masa invisible que oprimía el pecho de Mateo Velasco. El zumbido eléctrico de las luces, antes una molestia de fondo, se había transformado en el único sonido perceptible en un universo que, para el conductor, se había reducido a 4 paredes grises y una mesa de metal. Mateo permanecía inmóvil, con la mirada perdida en un punto indeterminado del espejo unidireccional, intentando procesar la información que el inspector Rivas había dejado caer antes de salir apresuradamente. Un sótano oculto. La mención de aquel espacio subterráneo había fracturado la narrativa lineal del robo y el homicidio, introduciendo variables que la mente de un ciudadano común, habituada a las preocupaciones domésticas y laborales, simplemente no podía computar. Mientras Mateo lidiaba con sus demonios internos, al otro lado de la ciudad, la maquinaria de la investigación forense operaba con una precisión quirúrgica en el epicentro del misterio. La lluvia había cesado días atrás, pero la humedad persistía en los huesos de la estructura abandonada en la zona industrial de Los Álamos. Lo que Mateo había descrito como una capilla en ruinas era, ante los ojos analíticos de los peritos criminalistas, una escena del crimen compleja y estratificada. Las cintas amarillas delimitaban el perímetro, ondeando con la brisa fría de la mañana, mientras hombres y mujeres enfundados en trajes blancos de bioseguridad se movían como espectros entre los escombros.
El foco de la actividad se concentraba en la esquina noreste de la nave principal, donde el suelo de madera podrida había cedido, revelando no un simple hueco, sino una escalera de hormigón que descendía hacia la oscuridad. Los equipos de iluminación portátil habían sido desplegados, y potentes haces de luz artificial violaban ahora la privacidad de un espacio que había permanecido sellado durante décadas. El aire que emanaba de la apertura tenía un olor particular, una mezcla de tierra mojada, óxido ferroso y algo más dulce, más orgánico y perturbador, que los veteranos de la fuerza policial reconocían al instante, pero preferían no nombrar en voz alta. El descenso al sótano reveló una realidad que distaba mucho de ser el refugio de un indigente o el escondite temporal de un anciano senil. El espacio subterráneo, de unos 50 metros cuadrados, no estaba vacío. Las paredes de ladrillo visto estaban cubiertas de moho, pero en el centro de la estancia, intacta por el paso del tiempo y protegida de la intemperie, se encontraba una configuración que heló la sangre de los primeros oficiales en entrar. No había dinero. Los $50,000 que supuestamente portaba Elías Montalvo no estaban apilados en ningún rincón ni esparcidos por el suelo. Lo que encontraron fue un archivo. Una colección meticulosa, casi obsesiva, de recortes de periódicos, fotografías amarillentas y documentos oficiales pegados directamente sobre la pared del fondo, formando un mapa cronológico del dolor y la corrupción. Y en el centro de ese collage macabro, una silla solitaria, orientada hacia el mural, como si fuera un trono desde el cual contemplar la historia de una tragedia. De regreso en la comisaría, el inspector Rivas caminaba por los pasillos con paso pesado, sosteniendo en sus manos las primeras imágenes digitales enviadas desde el lugar de los hechos. Su rostro, habitualmente una máscara de cinismo profesional, mostraba grietas de genuina preocupación. Lo que estaba viendo en la pantalla de su tableta no encajaba con el perfil de un anciano vulnerable, víctima de un conductor codicioso. La teoría del robo con homicidio se desmoronaba, reemplazada por la sospecha de algo mucho más grande, un crimen premeditado con raíces que se extendían hacia el pasado remoto de la ciudad. Rivas entró en una oficina adyacente a la sala de interrogatorios, donde un analista de inteligencia revisaba bases de datos a una velocidad vertiginosa. «Dime que tienes algo sobre el tal Montalvo», exigió Rivas, tirando la tableta sobre el escritorio. El analista, un hombre joven con gafas gruesas y ojeras profundas, giró su silla. Su expresión era de incredulidad. «Inspector, tenemos un problema grave». Las huellas dactilares que recuperamos de la manija de la puerta del coche de Mateo Velasco coinciden con las de Elías Montalvo, sí, pero hay una inconsistencia en el sistema. ¿Qué tipo de inconsistencia?, ladró Rivas, impaciente. Según el Registro Nacional y la base de datos de defunciones, Elías Montalvo murió en 1998. El silencio que siguió a esa declaración fue absoluto. Rivas se inclinó sobre la pantalla leyendo el informe. Certificado de defunción por accidente automovilístico, cuerpo calcinado, identificación por objetos personales. Un caso cerrado hace más de 20 años. Entonces, ¿a quién tenemos?, murmuró Rivas, sintiendo un escalofrío. ¿A un fantasma? No es un fantasma, jefe. Continuó el analista, tecleando rápidamente para abrir otro archivo, mucho más antiguo y restringido. He tenido que escarbar en los archivos físicos digitalizados de los años 80. Si cruzamos la biometría facial de las cámaras del banco con los registros penitenciarios antiguos, el hombre que subió al Uber de Velasco tiene un 98% de coincidencia con un sujeto llamado El Verdugo. Rivas palideció. El nombre era una leyenda urbana en los círculos policiales más veteranos. Un solucionador que trabajaba para las organizaciones criminales que dominaban la ciudad antes de la purga de los 90. Un hombre conocido por su eficiencia brutal y su código de honor retorcido. ¿Me estás diciendo que Mateo Velasco llevó a un sicario retirado, supuestamente muerto, a una base de operaciones olvidada?
Y hay más, añadió el analista, señalando una de las fotos enviadas desde el sótano. Mire la pared, los recortes de periódico. Todos tratan sobre el mismo caso, la desaparición de los niños del orfanato San Judas, 1985. La pieza final del rompecabezas se encajó con un chasquido mental ensordecedor. El edificio abandonado donde Mateo había dejado al anciano era el antiguo anexo del orfanato San Judas, el lugar maldito que la ciudad había intentado olvidar tras el escándalo de abusos y desapariciones que nunca se resolvieron. Rivas comprendió entonces la magnitud del error que estaban cometiendo al presionar al conductor. Mateo Velasco no era el victimario, era el medio de transporte. Elías Montalvo, o quienquiera que fuese ese anciano resucitado, no había ido allí a morir, había ido a cazar. Y el dinero que Mateo rechazó no era una propina, era probablemente el pago final, o quizás el cebo para alguien más. El inspector regresó a la sala 3. Al entrar, su actitud había cambiado drásticamente. Ya no había agresividad, sino una urgencia desesperada. Cerró la puerta y apagó la grabadora. Mateo levantó la vista, sorprendido por el cambio en la atmósfera. «¿Qué pasa?», preguntó el conductor, con la voz quebrada. Rivas se sentó frente a él, mirándolo directamente a los ojos, no como un policía a un sospechoso, sino como un hombre a otro hombre que está en peligro mortal. «Mateo, escúchame con mucha atención. Todo lo que creíamos saber ha cambiado en los últimos 10 minutos. Necesito que hagas memoria. Necesito cada detalle, cada palabra, cada suspiro que ese hombre emitió en tu coche, no para incriminarte, sino para salvarte». Mateo parpadeó, confundido por el giro de los acontecimientos. «Ya les dije todo, no acepté el dinero, lo dejé allí». «Olvida el dinero», interrumpió Rivas con vehemencia. «El dinero es irrelevante. Ese hombre, Elías». ¿Mencionó algún nombre? ¿Mencionó a alguien que lo estuviera esperando? Mateo frunció el ceño, rebobinando la cinta de esa noche en su cabeza, buscando entre la lluvia y el miedo. No nombres, pero cuando estábamos llegando, miró el edificio. Sus ojos cambiaron. Parecía enojado y triste. Dijo algo en voz baja. ¿Qué dijo?, presionó Rivas. Dijo: «La casa de las bestias sigue en pie». Y luego, justo antes de bajar, cuando rechazó que yo lo acompañara hasta la puerta, me tocó el hombro. Su mano estaba helada, pero su agarre era fuerte, demasiado fuerte para un anciano enfermo. Me dijo: «Vete a casa, muchacho. Esta noche los demonios duermen con un ojo abierto». Rivas se pasó la mano por el rostro, exhalando con fuerza. La frase confirmaba sus peores temores. «Mateo, no sabemos cómo decirte esto, pero el hombre que llevaste oficialmente lleva muerto 25 años. Y el lugar donde lo dejaste es la escena de crímenes que esta ciudad ha intentado enterrar bajo toneladas de concreto y olvido». La revelación golpeó a Mateo con la fuerza de un impacto físico. La irrealidad de la situación amenazaba con desbordar su cordura. ¿Un muerto? ¿Un orfanato maldito? Pero él estaba ahí, yo lo toqué, él me habló, el dinero era real. «Lo sabemos», dijo Rivas, «y eso es lo que nos aterra, porque si Elías Montalvo ha vuelto, no es por nostalgia». En el sótano de ese edificio encontramos pruebas de que alguien ha estado viviendo allí recientemente, vigilando, y encontramos una lista. Rivas sacó una fotografía impresa de su bolsillo y la deslizó sobre la mesa, boca abajo. Dudó un segundo antes de voltearla. Es una lista de 5 nombres, personas poderosas de esta ciudad. Jueces, empresarios, antiguos políticos. 3 de esos nombres ya están tachados con tinta roja. Murieron en accidentes durante el último mes. Accidentes que ahora, bajo esta nueva luz, parecen ejecuciones.
El dedo de Rivas señaló el cuarto nombre de la lista, que aún estaba intacto. El cuarto nombre es el dueño actual de ese terreno. El hombre que planeaba demoler las ruinas la próxima semana para construir un centro comercial. Mateo miró la lista, sin entender completamente su papel en esa trama de venganza. ¿Y qué tengo que ver yo con esto? Yo solo conduje el coche. Tú eres el único testigo que puede ubicar a el verdugo en la escena antes de que desapareciera de nuevo. Eres la única persona viva que ha visto su rostro actual, que ha escuchado su voz. Y lo más importante, Mateo, Rivas hizo una pausa, midiendo el peso de sus palabras. Al rechazar el dinero, hiciste algo que él no esperaba. Alteraste su ritual. En su mundo nadie rechaza el dinero. Eso te convierte en una anomalía, o en un cabo suelto. En ese instante, la puerta de la sala se abrió violentamente. El detective joven entró con el rostro desencajado y el teléfono en la mano. «Jefe, tienen que ver esto». Acaba de llegar el informe de balística de un casquillo encontrado en el sótano. ¿Un casquillo? Rivas se levantó de un salto. Pensé que no había armas. Estaba incrustado en la madera de la silla. Es antiguo, pero el percutor dejó una marca única. Coincide con el arma de servicio de un oficial de policía que desapareció en 1985. El mismo oficial que investigaba el caso del orfanato. La sala quedó sumida en un silencio sepulcral. Las implicaciones eran devastadoras. Elías Montalvo no solo era un asesino o un vengador, tenía acceso a pruebas que implicaban a la propia institución policial en los crímenes del pasado. Rivas miró a Mateo con una intensidad nueva. Ya no veía a un sospechoso, sino a un hombre atrapado en el ojo de un huracán que acababa de despertar. «Sácale las esposas», ordenó Rivas al detective joven, «y preparen un coche seguro. No vamos a llevarlo a las celdas, vamos a llevarlo a un piso franco». «¿Por qué?», preguntó Mateo, sintiendo que el pánico le cerraba la garganta. Porque si Elías Montalvo está limpiando la casa y tú eres el último que lo vio, hay gente muy poderosa que querrá hablar contigo antes que nosotros, o asegurarse de que nunca hables. Mientras el detective joven buscaba las llaves de las esposas con manos temblorosas, el teléfono de Mateo, que había sido confiscado y dejado sobre una mesa auxiliar en la esquina de la sala, se iluminó. La pantalla brilló en la penumbra de la sala de interrogatorios, emitiendo un sonido de notificación que resonó como un disparo, el ping característico de la aplicación de Uber. Rivas se congeló. Todos los ojos se dirigieron al teléfono. El inspector se acercó lentamente al dispositivo y miró la pantalla. No era una solicitud de viaje. Era un mensaje a través del sistema de chat de la aplicación, enviado desde una cuenta de usuario desconocida, pero vinculada al viaje de la semana anterior. El mensaje era breve, tan solo 3 palabras, que confirmaban que la pesadilla de Mateo Velasco no había terminado con su arresto, sino que apenas estaba comenzando su fase más oscura. Conserva el cambio. Rivas miró a Mateo y en sus ojos, el conductor vio el reflejo de su propio terror. Elías Montalvo no estaba desaparecido, estaba observando. Y de alguna manera imposible, sabía que Mateo estaba con la policía. La comisaría, supuestamente el lugar más seguro de la ciudad, de repente se sintió tan vulnerable como aquella capilla abandonada bajo la lluvia. «Tenemos que movernos, ya», susurró Rivas, desenfundando su arma por primera vez en la mañana. Pero antes de que pudieran dar un paso hacia la salida, las luces de la comisaría parpadearon una vez, 2 veces, y luego se apagaron por completo, sumiendo el edificio en una oscuridad total. El zumbido eléctrico cesó, reemplazado por el sonido de las alarmas de emergencia y los gritos confusos provenientes del pasillo principal. En la oscuridad, Mateo comprendió finalmente la verdad que había estado oculta tras la apariencia frágil de su pasajero. No había llevado a un anciano a su casa, había transportado la guerra a las puertas de su propia ciudad. Y ahora, en medio de las tinieblas, la deuda que se negó a cobrar estaba a punto de ser saldada con intereses de sangre.
El caos que se desató en la División de Investigación Criminal aquella madrugada no tuvo precedentes en la historia policial de la ciudad. Cuando las luces se extinguieron, sumiendo el edificio en una oscuridad absoluta, el tiempo pareció detenerse, suspendido en una mezcla de confusión táctica y terror primitivo. Las luces de emergencia, alimentadas por generadores diésel que tardaron unos agonizantes segundos en arrancar, bañaron los pasillos de un resplandor rojo sangre, transformando a los oficiales que corrían desenfundando sus armas en siluetas espectrales. En el interior de la sala 3, el inspector Rivas, un veterano endurecido por décadas de servicio, comprendió que las reglas del juego habían sido reescritas. No se enfrentaban a un simple fugitivo, se enfrentaban a una fuerza operativa capaz de vulnerar la seguridad de la propia policía. Mateo Velasco, pegado a la pared bajo la orden estricta de Rivas, sentía que su corazón golpeaba contra sus costillas con la fuerza de un martillo industrial. La realidad se había fracturado. Hacía apenas unas horas era un conductor preocupado por las facturas y la hipoteca. Ahora era el epicentro de una guerra invisible. El mensaje en su teléfono, "Conserva el cambio", brillaba en su mente con más intensidad que la pantalla misma. No era una burla, ni una amenaza directa contra su vida, sino una instrucción críptica, un código propio de la mente laberíntica de Elías Montalvo, o el verdugo, como los archivos de inteligencia lo identificaban. Rivas y el joven detective, moviéndose con la precisión del instinto de supervivencia, sacaron a Mateo de la sala de interrogatorios. El objetivo ya no era procesarlo, sino mantenerlo con vida. La teoría de Rivas era escalofriante pero lógica. Si Montalvo estaba purgando la ciudad de elementos corruptos y el apagón era una maniobra de distracción, entonces los enemigos de Montalvo, aquellos nombres poderosos en la lista encontrada en el sótano, podrían tener agentes dentro de la propia comisaría, intentando silenciar al único testigo que podía vincular el pasado con el presente. El pasillo principal era un hervidero de gritos y órdenes contradictorias. ¡Ah!, bramaba alguien desde la planta superior. ¡Ah!, respondía otro. En medio de esa anarquía controlada, el grupo de 3 logró llegar a las escaleras de emergencia traseras. Al abrir la puerta pesada de metal que daba al callejón posterior, la lluvia los recibió de nuevo, una cortina de agua fría que limpiaba el aire viciado del encierro. Y allí, en la penumbra del callejón, lejos de las miradas de los oficiales confundidos, encontraron la respuesta al enigma de la desaparición del anciano, aunque no de la forma que esperaban. No había nadie esperándolos, no había un coche de huida negro, ni un escuadrón de sicarios. Lo que había era un paquete envuelto en plástico impermeable, dejado meticulosamente sobre el capó del coche patrulla personal de Rivas. El inspector se acercó con cautela, arma en mano, mientras el joven detective cubría el perímetro. Al rasgar el plástico, Rivas encontró una serie de archivadores azules y una nota manuscrita. La caligrafía era antigua, elegante y firme, la misma que Mateo había visto firmar el recibo digital en su mente. La deuda está saldada. El chico es inocente. Busquen en el puerto. Contenedor 404. Esa noche marcó el punto de inflexión. El apagón no había sido un ataque para matar a Mateo, sino una maniobra de distracción masiva orquestada para permitir la entrega de esa evidencia directamente en manos del único policía en el que Montalvo parecía confiar, o al menos respetar, Rivas. Los documentos contenidos en esos archivadores no eran dinero, pero valían más que cualquier fortuna en efectivo. Eran los registros originales, las pruebas físicas y las grabaciones que vinculaban a la red de trata y corrupción del antiguo orfanato con la élite actual de la ciudad. Elías Montalvo no había vuelto de la muerte para cometer un robo, había vuelto para detonar una bomba de verdad que había estado armando durante 25 años. La exoneración de Mateo Velasco no fue inmediata, pero sí inevitable.
Con la aparición de las pruebas y la ubicación de un contenedor en el puerto que albergaba los restos óseos de las verdaderas víctimas de décadas pasadas, la narrativa policial cambió radicalmente. Mateo pasó de ser el principal sospechoso de homicidio a convertirse en el testigo protegido más importante del caso criminal más grande de la década. Los forenses confirmaron que el sótano bajo la capilla había sido la base de operaciones de Montalvo y que el dinero que Mateo rechazó, esos $50,000, no era el botín de un robo, sino fondos operativos que el anciano intentó dejarle al conductor, tal vez como una forma retorcida de disculpa por haberlo involucrado, o quizás como una prueba de carácter. Al rechazarlo, Mateo había pasado la prueba final. La historia saltó a los medios de comunicación una semana después, provocando un terremoto social. Los titulares ya no hablaban de un conductor asesino, sino del Uber de la verdad. La imagen de Mateo, pixelada y protegida, se convirtió en un ícono involuntario. La sociedad, harta de escándalos de corrupción y de la impunidad de los poderosos, se aferró a la figura de este hombre común que, ante la tentación de una suma de dinero que podría haber resuelto todos sus problemas, eligió la integridad. El acto de rechazar el dinero se transformó en un símbolo de resistencia moral. Sin embargo, el impacto social trascendió la figura de Mateo. La lista de Montalvo, como la prensa bautizó a los documentos entregados, provocó la caída de 3 jueces de la Corte Suprema, 2 senadores y varios altos mandos policiales. Las protestas llenaron las plazas exigiendo justicia, impulsadas por la revelación de los horrores del orfanato San Judas. El edificio en ruinas, que iba a ser demolido para construir un centro comercial de lujo, fue expropiado por el Estado y convertido, meses después, en un memorial para las víctimas, un recordatorio permanente de que la verdad, aunque se entierre bajo hormigón, siempre encuentra una grieta por donde salir. Para Mateo Velasco, la vuelta a la normalidad fue un proceso lento y complejo. Uber le restituyó su cuenta con honores y le ofreció una compensación significativa por los problemas legales y el trauma sufrido, además de cubrir los gastos de su defensa. Pero Mateo ya no era el mismo hombre que conducía buscando pasajeros para apagar la luz. Había mirado al abismo a los ojos, había compartido un espacio cerrado con un fantasma vengador, y había salido ileso gracias a su propia brújula moral. Meses después de los eventos, en una entrevista exclusiva concedida bajo condiciones de anonimato parcial para un documental sobre crimen verdadero, el periodista le preguntó a Mateo qué sentía respecto al dinero que nunca tomó. La respuesta de Mateo resonó en la conciencia colectiva de la audiencia. Mucha gente me dice que fui un tonto por no tomar los $50,000. Me dicen que el viejo quería dármelos, que no era un robo. Pero no entienden algo fundamental. Ese dinero estaba manchado. No de sangre física, tal vez, pero sí de historia, de dolor, de una carga que no me correspondía llevar. Si hubiera tomado ese dinero, habría sido parte de su mundo. Al decir que no, me mantuve en el mío. Y mi mundo, aunque a veces sea difícil y falte plata, es un mundo donde puedo mirar a mis hijos a los ojos sin esconder nada. ¿Y qué pasó con Elías Montalvo? Esa es la pregunta que sigue obsesionando a los investigadores y a los teóricos de la conspiración. A pesar de la búsqueda exhaustiva, de las alertas internacionales y del despliegue de tecnología de reconocimiento facial, el verdugo se desvaneció tan misteriosamente como había aparecido. No hubo más avistamientos, ni más cadáveres de corruptos apareciendo en circunstancias extrañas. Algunos dicen que murió en alguna soledad autoimpuesta, habiendo completado su misión final. Otros, los más románticos o paranoicos, aseguran que sigue ahí fuera, vigilando, un guardián en las sombras, esperando a que la balanza de la justicia se incline demasiado hacia el lado equivocado otra vez. El legado de aquella noche de tormenta permanece. En las aplicaciones de transporte de la ciudad se generó un fenómeno curioso. Los pasajeros comenzaron a ser más amables, más conscientes de la persona que conducía el vehículo. Se creó una especie de respeto renovado por la honestidad en los oficios invisibles.
y en la comisaría central, el inspector Rivas, antes de retirarse, enmarcó una copia de la nota encontrada en el coche patrulla. No como un trofeo, sino como una advertencia para sus sucesores. El caso del pasajero fantasma y el conductor honesto se enseña hoy en día en las academias de policía no solo como un ejemplo de procedimiento forense y análisis de inteligencia, sino como un estudio de ética. Demuestra cómo la presunción de culpabilidad basada en la clase social y la circunstancia casi destruye la vida de un inocente, y cómo la narrativa oficial puede ser a veces una mentira consensuada hasta que un acto de decencia individual la hace pedazos. Mateo Velasco sigue conduciendo. A veces, cuando la lluvia golpea el parabrisas y la ciudad se convierte en un borrón de luces de neón y sombras, mira por el espejo retrovisor, medio esperando ver esos ojos grises y cansados de nuevo. Pero el asiento trasero está vacío. Sin embargo, en la guantera de su coche, Mateo guarda un pequeño recordatorio de aquella semana. No es dinero, ni una medalla. Es un recorte de periódico, la noticia de la inauguración del memorial en el antiguo orfanato. En la foto se ven niños jugando en un parque construido donde antes hubo horror. Ese fue el verdadero cambio que Elías le pidió que conservara, no las monedas ni los billetes, sino el cambio que su interacción provocó en el mundo. La prueba viviente de que, incluso en una ciudad devorada por la corrupción y el cinismo, un simple no gracias puede tener el poder de un terremoto. La historia de Mateo nos deja con una reflexión inquietante y necesaria. En un mundo donde todo parece tener un precio, donde la integridad se subasta al mejor postor, el acto de rebeldía más grande es simplemente ser incorruptible. Porque al final, cuando las luces se apagan y nos quedamos solos en la oscuridad de nuestra propia conciencia, lo único que realmente poseemos es la certeza de quiénes somos y de lo que fuimos capaces de rechazar. Esta ha sido la crónica de una noche que comenzó con una solicitud de viaje y terminó reescribiendo la historia de una ciudad. Un recordatorio de que el mal triunfa cuando los hombres buenos no hacen nada, pero también de que, a veces, el bien triunfa simplemente porque un hombre bueno decidió seguir siéndolo, sin importar la tormenta que tuviera enfrente. Aquí termina el expediente. Pero en las calles mojadas de la ciudad, bajo la luz ámbar de las farolas, la leyenda del conductor y el pasajero continúa viajando, de boca en boca, recordándonos que nunca sabemos realmente a quién estamos dejando subir a nuestro coche o a nuestra vida.